Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Yo creo que este documental, aparte de centrarse obviamente mucho en la figura de Pelé, es un documental que se centra bastante en Brasil, en la sociedad brasileña y sobre todo lo que estaba pasando en el país de Brasil en esos momentos. En el tiempo en el que Pelé era muy famoso en el mundo, Brasil tenía una dictadura muy severa, muy brutal, había mucha gente desaparecida, muchos muertos. Y yo creo que el documental se enfoca mucho en la figura de Pelé en relación al país de Brasil, a su país de Pelé. Hay una parte muy importante en el documental en que una persona critica duramente a Pelé y dice: me hubiera gustado que Pelé, siendo una de las personas más famosas del mundo en ese momento, hubiera dicho algo en relación a lo que estaba pasando en Brasil, en relación a los abusos que se cometían en Brasil en ese momento. Y otra persona dentro del documental 2 minutos después responde a la misma acusación. Dice: bueno, lo que pasa es que otras personas famosas en el mundo podían hablar libremente sobre lo que pasaba en sus países, pero lo que pasaba en Brasil era una dictadura muy salvaje, mucha gente moría y desaparecía en esos años. Y pues Pelé podía temer por su vida, y no lo podemos culpar de que Pelé podía temer por su vida por lo que podía declarar en esos momentos. Y yo creo que aparte de esas opiniones encontradas que puedes encontrar en el documental, Pelé le responde a todos. Porque básicamente lo que Pelé dice es de que a él nunca le interesó hablar sobre política. No le interesaba meterse en cosas de política. Lo que él sentía quizás como una misión es traerle alegría al pueblo brasileño. Momentos de alegría, en esos momentos quizás de sufrimiento que sentía el país, él quería traerle alegría. Y si vemos en la historia, años después, cuando podemos ver hacia atrás, yo creo que eso es lo mejor que pudo haber hecho Pelé. Porque Pelé le devolvió un sentimiento de alegría y un sentimiento de orgullo a los brasileños. Es algo que es muy prevalente en muchas opiniones que se ven durante el documental, que Brasil quería sentirse como una nación importante que podía salir en el mundo. Y como pasa muchas veces con personas famosas que sobresalen en el mundo, Pelé hizo exactamente eso. O sea, todo el mundo conocía a Pelé. Oh, ¿de dónde es Pelé? De Brasil. Y Pelé, al elevarse como una figura, la figura más importante del fútbol durante esos años, elevó a todo su país con él. Y mucho del documental se basa en el Mundial de México 70. El documental empieza con imágenes de México 70 y la culminación del documental es México 70. So, ese es un punto clave en la historia. Y Pelé sentía mucha presión para ese documental. Tanta presión que en una parte del documental, cuando están hablando sobre ese tema, sobre lo que él sentía antes del Mundial de México 70, Pelé llora. Se pone a llorar en cámaras, en el documental, mostrando lo fuerte que él sentía, quizás recordando lo que él sentía en ese momento durante México 70. Y sentía una presión tan grande quizás porque en el Mundial anterior a México 70, Pelé ya se había retirado. Pelé había dicho de que él ya no iba a jugar otro Mundial. Quizás porque, ¿saben qué? Algo que vi en el Mundial es que a Pelé le metían una patada, pero una patada salvaje. O sea, cada vez que iba a un Mundial salía lesionado. Salía lesionado, y cuando un futbolista tiene lesiones, a lo mejor se pierde 1 año, 2 años de actividad. Salía lesionado porque le metían tremendas patadas a Pelé durante los Mundiales antes de México 70. Entonces el Pelé decía: no, cada vez que vaya a un Mundial, oye, me salgo lesionado, ¿no? Y después no puedo jugar, no puedo ganarme la vida. O sea, entiendo por qué Pelé quiso no jugar más mundiales, pero creo que en el Mundial de México 70 había una presión tan grande, no solamente de él quizás, sino de toda la sociedad brasileña. Inclusive hasta puede ser que hubo una presión del gobierno. Algo que dice mucho el documental es que el gobierno era tan dictatorial y tan fuerte que ejercía mucha presión sobre todo el pueblo brasileño, pero me imagino que sobre la figura de Pelé, siendo una figura tan representativa de su país en esos años. Así que Pelé sentía una presión muy grande en el Mundial de México 70. Inclusive, aparte de llorar, dice que la emoción que él recuerda más al ganar la Copa de México 70 no es tanto la alegría, es el peso de la presión que se le va de encima. Es como que él sintió un peso increíble sobre sus hombros, que al ganar el Mundial es como que ¡puf! Se le sintió, él lo relata así, ¿no? Que como que sintió que el peso, un alivio tan grande. O sea que queda evidente que la presión que él sentía para ese Mundial, algo debió pasar ahí. Yo estoy especulando, en mi opinión, por favor, no me digan nada. Algo debió pasar ahí que Pelé sentía una presión tan grande para ese Mundial. Porque él lo relata así. Si lo escuchan durante el documental, él lo relata como que tenía una presión increíblemente grande para ese Mundial. Y bueno, lo que puedo decir de este documental es que simplemente es sobre Pelé. Si quieren saber sobre fútbol, sobre la historia del fútbol, de esos mundiales en que participó Pelé, está ahí. Pero yo no diría que es tan enfocado en el deporte del fútbol, el documental. Es más enfocado en la figura de Pelé, en la figura de Pelé socialmente,
en el contexto de su país. O sea, ¿qué representaba Pelé para su país en ese momento? Representaba una figura grandísima. ¿Qué es lo que estaba pasando en Brasil en esos momentos? ¿Cómo Pelé estaba relacionado a la figura del pueblo brasileño? ¿O cómo no quiso relacionarse él socialmente a la figura del pueblo brasileño? ¿O qué significó al fin y al cabo el final de su carrera, de su vida? Y hay partes muy conmovedoras y hay partes muy emocionales. Hoy en día Pelé, no sé si seguirá o no sé si habría tenido una cirugía en esos años, pero Pelé camina como un caminador, o sea, no puede andar completamente. Quizás debido a tanta patada que le metieron durante los mundiales, por eso no quería participar. Bueno, se le entiende que no quería participar. Pero bueno, la figura de Pelé es entrañable. Mucha gente dice que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. Otros dicen que fue Maradona, otros dicen que fueron otras personas. Bueno, eso ya es decisión de usted, pero no se puede negar el increíble impacto que tenía Pelé en la vida de todas las personas que hemos amado este deporte. Yo cuando era niño siempre decían que, bueno, yo crecí con la figura de Maradona, ¿verdad? Cuando yo crecí, Maradona era el rey del fútbol, pero siempre escuchaba que Pelé y siempre había esta discusión quién fue mejor en el mundo, ¿no? Yo no voy a entrar en esa discusión porque yo no vi jugando tanto a Pelé como a Maradona. Algo que puedo decir, ¿saben qué? Me estoy desviando del tema, pero mi opinión, si quieren escuchar, me pareció que las escenas de los mundiales de fútbol, el ritmo con el que se jugaba antes era muchísimo, pero muy distante, a años luz del ritmo con lo que se juega hoy en día y con lo que jugaba Maradona quizás. O sea, cuando yo veo mundiales en los que jugaba Maradona, el fútbol se jugaba mucho más rápido de lo que vi en ese momento jugando a Pelé. Y le vi hacer genialidades a Pelé en el documental, en sus jugadas de fútbol que hacía. Pero el ritmo, algo que podía ver, es que era muchísimo más lento, no solamente al fútbol de los 80s y 90s, sino al fútbol mucho más de que se juega hoy en día. Así es que es una pequeña observación que pude ver. Ustedes déjenme saber su opinión, si vio el documental, qué le pareció el fútbol que se jugaba en esos años. Nada, déjenme saber su opinión sobre este documental. Está en Netflix, es muy bueno, vaya a verlo. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.